una sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Les saludo nuevamente, soy la maestra Katiusha Toledo en una nueva emisión sobre el tema del proyecto elaborando una presentación a partir de una investigación. ¿Sí? Recordemos que en la sesión pasada estuvimos platicando acerca de los pasos que tenemos que llevar sobre un procedimiento en una investigación. En este momento vamos a analizar y a retomar a partir del paso 4 en adelante del mapa que vimos en la ocasión anterior. La vez pasada estuvimos analizando diferentes tipos de fuentes de información que podemos empezar a retomar para llevar a cabo la investigación. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos viendo o analizando llevar a cabo una investigación sobre las fiestas de la Guelaguetza? ¿Sí recuerdas el tema? Bueno, hoy lo vamos a seguir retomando, platicando para que veamos cómo podemos concluir este trabajo para que la exposición ante nuestros compañeros o ante el público que lo vamos a presentar sea de éxito. Tenemos que tomar en cuenta muchas situaciones o posturas, formas en que nos vamos a expresar y diferentes elementos de la investigación para que sea interesante y les pueda llamar la atención a tus compañeros, tal vez a tus papás o al público que vayas a presentarlo en el lugar en donde tengas que llevar a cabo este trabajo. Bien, retomando entonces, vamos con el paso número 4, en donde vamos a hablar sobre la selección y clasificación de la información. Ahí vamos a recordar que tenemos que tomar en cuenta nuestras bases de datos, cuáles van a ser los libros en los que nos vamos a basar. Recuerden que es muy importante tener los diccionarios de sinónimos y antónimos y también buscar diccionarios con palabras como por ejemplo el zapoteco en este caso. Acuérdate que utilizamos la palabra Guelaguetza y otros términos o vocablos que estuvimos utilizando en la sesión anterior. Por eso es muy importante que tomes en cuenta que también los dialectos son importantes y buscar este tipo y usar este tipo de diccionarios deben de incluirse en nuestro léxico. Bien, entonces una vez que ya obtuvimos la información, se va a elaborar la base de datos y vamos a seleccionar todos los criterios que sean necesarios para nuestra investigación. Vamos a clasificarlo, haremos un borrador de un índice. Es muy importante que veas cuáles son los temas que vas a abordar, que hagas un pequeño índice, tal y como hicimos la tabla anterior, en la sesión anterior, en donde estuvimos analizando qué preguntas puedes generar para que puedas tener las mejores o los mejores puntos o datos de tu trabajo de investigación y para hacer la presentación correspondiente. Tenemos ahora que leer, buscar mucha información, ya saben, podemos buscar libros, páginas web, periódicos, revistas, todos estos datos nos van a servir para que podamos reforzar esta investigación. Debemos de extender la información lo más amplio que se pueda para que al momento de ir depurando tengamos lo suficiente que les pueda ir llamando la atención a nuestros compañeros o al público al que nos vamos a dirigir. Bien, el siguiente punto va a ser la lectura y el análisis de los documentos. Al momento en que leamos los libros o los documentos, vamos a empezar a considerar incluso datos. Recuerden que habíamos analizado y pensado en que podemos incluir otras materias en este tema. Habíamos hablado que si vamos a manejar datos estadísticos, tablas, vamos a utilizar y ver algunas rúbricas. Las rúbricas van a ser para calificar y de ahí entonces vamos a empezar a ver como parte de las matemáticas lo que son las tablas, las filas y las columnas, ¿sí? Y recuerden también que vamos a ver algunas gráficas para que también veamos cantidades, números, estadísticas y todo esto para que nosotros vayamos incluyendo otras asignaturas en este trabajo. Habíamos analizado que también podemos incluir a la materia de asignatura estatal, porque en este caso estamos hablando sobre un tema de interés de nuestro estado, ¿sí? Acuérdense sobre la cultura, tradiciones y economía, que fue lo que vimos en la sesión pasada. Y también habíamos planteado que podríamos incluir la materia de turismo o la tecnología de turismo si fuera el caso en tu escuela.
ya que es un tema de interés para el Estado en cuanto a la vía turística, ¿sí? Bueno, más o menos esa es una idea o referencia que puedes tú tomar y que tus maestros pueden tomar también para que puedan hacer un buen trabajo, incluyendo otras asignaturas en su desarrollo. Bien, vamos entonces a analizar esta pequeña rúbrica que les traigo para que podamos ver el contenido del tema. Vamos a presentar, por ejemplo, podemos utilizar, se presentan los aspectos que han de considerarse para evaluar. Vamos a ver cuáles van a ser las fuentes de información. Desde ese punto podemos empezar. ¿Cuáles? Bueno, bien, a ver, fuentes de información, los materiales, manejo de la información. Vamos a ver el manejo de la información que vamos a empezar a evaluar. Es muy importante que sus compañeros y ustedes puedan analizar esta información para que de esa manera ustedes tengan los mayores elementos para poder hacer sus rúbricas y empezar a hacer la evaluación a sus compañeros. Bien, el siguiente punto va a ser que se van a escribir las cualidades óptimas del aspecto por evaluar. Va a ser las fuentes de información que tomaron a partir de un trabajo de valoración en donde seleccionan adecuadamente las fuentes de información que cubren completamente el tema de exposición. Recuerden siempre buscar la forma de cómo incluir las TIC, ¿sí? Sabemos que en algunas comunidades, lo vimos la vez pasada, no se cuentan a veces con estas herramientas, pero podemos buscar alguna alternativa, ¿de acuerdo? Bien. Otra parte de la rúbrica o de las rúbricas que podemos considerar para analizar nuestro trabajo o investigación es que se van a describir las cualidades elementales del aspecto por evaluar. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las que vayan a ser seleccionadas y que no cubren algunos aspectos importantes del tema de exposición. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, dice, se describen las áreas de oportunidad del aspecto por evaluar. Vamos entonces a requerir valorar mejor las fuentes de información en el momento de consultarlas, porque a veces se generan vacíos en el tema de la exposición, ¿sí? Para que vayamos nosotros cerrando el campo que vamos a ir incluyendo en nuestra investigación y no hacerlo más tedioso, más largo o ver cuestiones que no sean tan importantes o relevantes en nuestro tema al momento de exponerlo. ¿Ok? Bien. Vamos con nuestra siguiente lámina y vamos a pasar a lo que es el tema, el paso 6. En el paso 6 vamos a ver o a trabajar ya lo que es el resumen, la síntesis. Vamos a ir concretando nuestro trabajo. Y para esto, bueno, ya antes, si tú recuerdas, en la primaria, ¿te acuerdas que ya habían visto cómo elaborar un resumen? ¿Recuerdas también que ya habían visto cómo elaborar una ficha de síntesis? En otros temas hemos visto también el manejo de esta herramienta. Es muy importante para que de esta manera la ficha de síntesis nos sirva como apoyo para que podamos ir concretando nuestra información. Bueno, aquí te tengo entonces diferentes partes que vamos a utilizar de la ficha de síntesis para que tú vayas tomando en cuenta y vayas redactándolas y de esa manera puedas llevar a cabo este trabajo. Para empezar, vamos a anotar el tema. Vamos a ver cuál es el contenido. Recuerda, puedes parafrasear, puedes utilizar palabras más abstractas, ir cortando, pero viendo las ideas principales. También puedes ir viendo los subtemas. Si recordamos sobre el tema de la fiesta de la Guelaguetza, los subtemas eran, por ejemplo, las tradiciones, cuáles eran el significado de Guelaguetza, las estadísticas y algunos otros elementos sobre la economía y cómo se iba afectando
en la situación del turismo. Esos subtemas puedes ir abordando de acuerdo al tema principal sobre la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca. Bien, vas desarrollando el contenido y vas a ir tomando la referencia de dónde vas sacando la información. Bueno, en pantalla vas a ver nuevamente cómo es la cita o cómo se deben de anotar las referencias para que recuerdes una cita textual. Ahí vamos a ver el libro de texto que estuvimos viendo en la sesión pasada y el diccionario que estuvimos también viendo cómo se debe de referenciar. Recuerda, primero vamos a ver el apellido, la sigla del nombre, va a ser en letras un poquito más estilizadas lo que es el texto del libro, y después con letras normales vamos a ver en dónde se realizó esa investigación o ese libro, en dónde fue elaborado y la editorial que lo elaboró, y al final vamos a poner entre paréntesis el año de la impresión de ese texto o de ese libro. Y recuerden que en las páginas web vamos a ver primero igual el apellido del autor del texto que se está viendo o analizando. De ahí vamos a ver la sigla del primer nombre del autor del texto. Posteriormente vamos a ver ahí con las letras más recalcadas el título, de dónde estamos sacando el tema. En este caso ahí dice la Guelaguetza en Oaxaca. Vamos a seguir observando la imagen entonces, que ahí viene el lugar de donde se está sacando, y por último referencia, vamos a poner en qué página web fue que sacamos esta información. Bien, regresamos aquí entonces a nuestra ficha, sacamos la referencia. Es muy importante que lo hagamos en base al manual APA, que es el que más se maneja o utiliza. Investiga en alguna liga sobre manual APA para que ahí puedas tú tomar referencia de cómo citar y cómo hacer una referencia bibliográfica. De aquí vamos a ver las observaciones, ¿sí? Si vamos a utilizar alguna gráfica, qué argumento o qué elemento vamos a agregarle, o qué herramienta vamos a utilizar para enriquecer el trabajo. Tal vez imágenes que pongamos en nuestro proyector, si es que podemos hacer uso del proyector, para ver. Ahí vamos a ir anotando todas esas cosas o detalles que vamos a utilizar en nuestro trabajo de exposición. Vamos a ver de qué tipo es. En este caso es un tipo de ficha, una síntesis o resumen. Aquí anotamos. Y ponemos la fecha en que estamos nosotros tomando esa información. Bien. Seguimos entonces con nuestro paso 6 y ahora vamos a analizar otra rúbrica u otra forma de evaluar nuestro trabajo. Es importante que tomemos estas referencias para que sus compañeros les vayan ayudando a tener las herramientas o los elementos que más les puedan servir, y de esa forma no vayamos haciendo un trabajo muy amplio ni muy extenso, y tampoco vaya muy vago o muy suelto, para que vayamos concretando nuestra información. Aquí tenemos entonces, podemos utilizar esta rúbrica en donde vamos a ir anotando cuál va a ser el recurso discursivo, cuál va a ser los temas o lo que vamos a ir hablando en el tema que vamos a ir abordando, que en este caso recuerden que es sobre las fiestas de la Guelaguetza en Oaxaca. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar en qué consiste nuestra investigación. Aquí vamos a ir anotando lo que ya habíamos visto anteriormente, cuáles son los elementos que estuvimos investigando y las preguntas que estuvimos analizando acerca del turismo, cómo está el aspecto cultural y las tradiciones, y la pregunta sobre el aspecto económico y político y social, cómo influye este problema sobre la Guelaguetza.
Bien, van a buscar también cómo evaluar el cómo se aplica en la exposición estos temas. Acuérdense, buscar las herramientas. En el proyector ponemos imágenes, estadísticas, gráficas, tablas. Ahí estamos nuevamente recalcando o incluyendo las matemáticas para ingresar en nuestro trabajo de investigación. Ahora, y por último, otra pregunta que podemos evaluar es cómo los podemos usar en nuestra exposición, ¿sí? Todas estas herramientas las conjuntaremos y vamos a ver cómo las podemos ocupar o utilizar en nuestro proceso de investigación para hacer la exposición. Bueno, es una rúbrica. No, ustedes pueden ir buscando otro tipo de rúbricas para que puedan ir evaluando a sus compañeros. Y de esta manera vayan todos en conjunto haciendo este trabajo para que así ya puedan ir haciendo su planeación. Bueno, vamos con el paso 7. Es la planeación, organización y conjunción del borrador del texto. Vamos a ir anotando en nuestra libreta toda la información que vayamos obteniendo. O si tienes acceso tal vez a una computadora, también puedes ir anotando textos en Word para que vayas ahí vaciando toda la información que puedan ustedes ir necesitando en el proceso de este trabajo. Bueno, en este paso también es muy importante dos tipos de recursos, el recurso prosódico y el recurso de redacción. Te voy a mostrar en la pantalla cuáles son los puntos que debes de tomar en cuenta para el recurso prosódico. El primero es la entonación, que es el volumen que vamos a ir utilizando para ir explicando y hablando frente al público. Procurar no ser en un solo tono de voz, ir subiendo, ir bajando, que vayas observando a tu público si se va sintiendo interesado en el tema y de esta manera tú vayas haciendo tus variaciones de voz, ¿sí? Bueno, el siguiente punto va a ser el volumen. Recuerda mantener siempre un volumen en que puedas ir haciendo variaciones y que tampoco te vayas lastimando la garganta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, en que vayas haciendo ejercicios de respiración y que te puedan ir ayudando. Tal vez pudieran buscar el recurso de alguien o su profesor sepa cómo pueden ustedes utilizar ese volumen de voz y tal vez empezar a trabajar el estómago o el diafragma en lugar de utilizar la garganta para evitar lastimarte, ¿sí? Hay algunos ejercicios que te pueden servir y que puedes investigar junto con tu maestro para que puedas ir ensayando y practicando. Bien, de ahí vamos a la pausa. Hay momentos en que sí necesitamos un poquito del silencio, ya que sus compañeros pueden empezar a, tal vez en un momento dado, tomar nota de lo que vas exponiendo y ahí, conforme tú vayas viendo el movimiento del público, mediante ensayos previos, tú puedas ir viendo en qué momento puedas ir haciendo pausas. Bueno, de ahí vamos al ritmo. El ritmo se relaciona con las pausas y la velocidad en que se va a ir enunciando el discurso. La siguiente parte del procedimiento prosódico o el procedimiento que vamos a ir presentando va a ser la dicción. Consiste en la correcta pronunciación de cada sonido para que la audiencia no pierda y se lee lo que se expone y pueda percibirlo. Y bueno, por último, se les sugiere que practiquen diversas formas en que puedan ir haciendo su exposición antes. También es muy importante que vayas viendo tu postura. Una actividad muy interesante que nos han mostrado aquí en Educando TV es que nos paremos frente a un espejo y empecemos a hacer movimientos de nuestras manos, cómo nos vamos moviendo a lo largo de nuestro espacio y cómo podemos pararnos frente al público para que les podamos explicar y podamos captar su atención hacia nuestra exposición, ¿sí? Bien. También,
es muy importante que practiquen los recursos prosódicos y que se dividan el grupo en 2 equipos. ¿Por qué razón? Porque un equipo puede estar como público y el otro equipo haciendo la exposición, y así puedan hacer una evaluación entre cómo se sienten o cómo ven que van haciendo su exposición y hacer los cambios necesarios, ¿sí? Hacer una autocrítica. Es muy importante que aprendamos a ser críticos con nosotros mismos, ¿sí? No tomemos como un ataque o tomemos como algo que nos está afectando, que nos hagan observaciones. Aprendamos a visualizar, a escuchar y a ver, a recibir esa información que nos puede servir para mejorar nuestro trabajo frente al público y tal vez en lo sucesivo hacer otro tipo de trabajos. Es recomendable que vean videos donde puedan ustedes ver a personajes importantes que ustedes ya más o menos han ido conociendo, que dan conferencias, ¿sí? ¿Lo han visto? ¿Recuerdan? En algunas materias y algunos maestros han aplicado este recurso de ver las videoconferencias para que ustedes vayan viendo algunos temas que sean relevantes o de interés para su desarrollo emocional muchas veces. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces este tipo de conferencias les pueden servir para que ustedes puedan ver cómo se pueden mover en un escenario y para que de esa manera vayan captando el interés de su público. Bien, ahora vamos a ir al paso número 8, donde vamos a ver la versión final del texto informativo. Vamos a ir revisando todos los puntos que ya estuvimos viendo, ver ya de una vez nuestra información final, lo que ya vamos a decir frente al público, y ahí también tenemos que ir analizando toda la información que ya tenemos. Recuerden todo lo que vamos a proyectar. Entre esos nos podemos sustentar o basar en la imagen, te voy a mostrar ahorita, ¿sí? Ahí vas a ver una tablita en donde vas a poder mostrar las referencias. Por ejemplo, en esta tablita vas a ver qué cantidad de visitantes nacionales y extranjeros tuvimos en esta fiesta, en qué años y cuál fue el resultado de esa visita en relación al año antepasado y el año pasado, 2014 y 2015. Ahí vimos cómo esta fiesta tuvo una variante bastante importante, si te das cuenta, una cantidad muy fuerte en el número de visitas que recibimos. Toda esta información la podemos tomar ahí en cuenta para que lo vayamos agregando en nuestro trabajo final o en nuestro proyecto final, ¿sí? Bien, y la síntesis, las imágenes, recuerden que tenemos que ver las imágenes, es muy importante que las vayamos plasmando en nuestro trabajo de proyección o nuestra exposición. Bien, y por último el paso 9. Vamos a ver la presentación del texto informativo. Aquí vamos a presentar ya la exposición. Vamos a preparar la exposición, como ya lo vimos, con previos ensayos con sus compañeros. Vamos a ver lo que vimos, el recurso prosódico, en que vamos a valorar el volumen de la voz, vamos a modificar la entonación, ya no vamos a hablar con demasiada rapidez, ya tenemos un control y un dominio del tema, ya conocemos porque vivimos el proceso para elaborarlo y por lo tanto ya lo vamos conociendo. Van a acompañar su volumen de voz con un ligero movimiento de manos. Es importante que sus manos no sean con movimientos muy bruscos porque pueden distraer la atención del público, ¿sí? Las manos deben de tener pequeños movimientos para que así podamos nada más tomar una referencia en cuanto al tema que vamos a exponer. Eviten tener goma de mascar en la boca o dulces, ¿sí? Nada en la boca, debe de permanecer limpia. Y no se muerdan las uñas, procuren mantener su postura derechita. Recuerden que cuando analizamos este tema al inicio,
Habíamos platicado de que es un tanto diferente cómo lo haces en la primaria a cómo le das la formalidad ahora en secundaria, ¿sí? Bien, vamos a ver. Otra de las cosas que es necesario que veas sobre tu expresión corporal es que siempre le estés dando la cara al público, solamente en algún momento voltear, y que no se escondan manteniendo siempre una postura en que demos siempre el frente, ¿no? Pueden caminar en momentos específicos y identificar los momentos en que han de realizar los movimientos de las manos, ¿de acuerdo? Presten atención a las reacciones del grupo, del público, que si se sienten interesados o no en este tema. Bueno, esperemos que su exposición salga lo mejor posible, que puedan contar con todas las herramientas para que lo hagan de la mejor manera y le echen muchas ganas a su trabajo. Nos vemos en la siguiente sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Soy la maestra Katiusha Toledo. Me dio un gusto saludarlos. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias.